Ahí está. Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí está. Pensé que por ahí estaba un poquito sordo. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la carta de Primera Juan. ¿Sí? En esta noche nos toca ver del versículo 19 hasta el versículo 24. Así que vamos a, por la gracia del Señor, en esta noche meditar en estos textos. Seguramente le voy a pedir mucha ayuda a Rebeca. Son por ahí algunos textos que vamos a tener que estar mirando. Antes de comenzar a reflexionar en los textos, vamos a leerlos todos por completo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien, en estos textos, ¿sí?, Juan desarrolla el tema de la seguridad del cristiano. ¿Sí? Juan sabía que los creyentes a quien fue dirigida esta carta podrían haber estado pasando por momentos de inseguridad, ¿sí? Por momentos de inseguridad y desconfianza en su corazón. Era muy probable de que estos cristianos no solamente pasaran por inseguridad y dudas, en respecto a su salvación, sino que también podrían haber estado pasando por dudas e inseguridad de pérdida de salvación. ¿Sí? No solamente es seguridad de salvación, sino que ellos también podrían haber estado luchando con la idea de que la salvación podía llegar a perderse. Tenemos que recordar el contexto de la carta, a quienes Juan les estaba escribiendo. Recordemos que en ese entonces la iglesia estaba siendo muy atacada con diversas ideologías que no se ajustan a la verdad bíblica, y Juan tiene que recurrir a escribirles esta carta. Fíjense en 1 Juan 1.4. 1 Juan 1.4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que el gozo de los creyentes a quienes estaba dirigida esta carta sea confirmado. Al final de la carta, también Juan vuelve a confirmar el motivo por el cual él estaba escribiendo esta carta. 1 Juan 5.13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, los cristianos, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, para que sepáis que tenéis vida eterna. El motivo y la razón por la Juan estaba escribiendo esta carta era para poder traer seguridad y confirmar la salvación en los creyentes. Ahora, en aquel entonces, si nosotros revisamos lo que sucedía en aquel tiempo, la iglesia estaba siendo atacada por diferentes ideologías, por diversas interpretaciones, cosas que no se ajustaban a la palabra de Dios. Y hoy en día, la iglesia también pasa por eso. Hoy en día, en nuestros tiempos, la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, también está siendo bombardeada por un montón de ideologías. Incluso en el ámbito, entre comillas, cristianos, se está predicando un falso evangelio. Hay muchos llamados pastores cristianos que infunden temor en las personas y que manipulan a las personas y que usan a las personas para poder tenerlas atadas bajo el temor. Predican un evangelio que no es el verdadero. Es un evangelio que busca
por ganancias deshonestas, busca dinero, buscan hacer imperios con las personas. Y esto es algo, hermanos, que también nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado con las cosas que leemos en internet, cuidado con las cosas que a veces conocidos o por otros medios nos pueden llegar por las redes sociales, y siempre es muy importante que todo lo que leamos o investiguemos o que podamos recaudar, ¿sí?, en las redes sociales o leer en las redes sociales o en internet, siempre se ajuste y se acomode a la palabra de Dios. Si en algún momento pasamos por dudas, ¿no?, como estos cristianos en aquel entonces pasaban por dudas y Juan les escribe una carta para confirmar su seguridad, también nosotros podemos charlar con nuestros ancianos o charlar con nuestros pastores sobre las diversas dudas que nosotros podamos llegar a tener y aclararlas, ¿sí? Pero todo tiene que ser, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Dada esta introducción, ¿sí?, vamos a empezar a reflexionar en los textos, ¿sí? Dice el versículo 19: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí la primera palabra que podríamos empezar a analizar es la palabra conocemos. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Esta palabra conocemos también puede traducirse como saber, enterarse, averiguar o entender. Básicamente lo que Juan está diciendo es lo siguiente: y en esto entendemos, confirmamos, averiguamos, sabemos que somos de la verdad. Que somos de la verdad se está refiriendo que pertenecemos a Dios, que en reiteradas ocasiones, antes y después, esta idea de Juan lo repite. Básicamente con este texto, Juan está demostrando cómo es que el cristiano puede conocer, afirmarse, convencerse, entender o averiguar si realmente es salvo o no es salvo. Estos textos declaran cómo el cristiano puede confirmar o llegar a tener esa seguridad, y es eso lo que Juan está desarrollando en este texto. La palabra clave de este texto para que podamos entenderlo son las primeras tres, que dice y en esto. Juan dice y en esto conocemos que somos de la verdad, y en esto confirmamos que somos salvos, en esto confirmamos que estamos en Dios, que estamos en Cristo, en esto confirmamos que somos salvos. Y para poder entender a qué se refiere con y en esto, es necesario que nosotros veamos el contexto. Y no hace falta irnos muy lejos. Hay que revisar solamente de lo que Juan viene hablando en los versículos anteriores, que es lo que nuestro querido hermano Emanuel nos explicó el miércoles pasado. Básicamente, con las tres palabras y en esto, Juan se está refiriendo a dos cosas. En primer lugar, obediencia. Primera Juan 3:9, fíjense que no nos estamos yendo muy lejos, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo voy a leer de vuelta, la primera parte: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y en esto confirmamos y en esto sabemos y nos enteramos que pertenecemos a la verdad, hermanos, que no practicamos el pecado. Si tu vida está caracterizada por practicar el pecado, es decir, dar rienda suelta a los deseos, aceptarlos, hacerlos, cumplirlos y terminar pecando, sin lugar a dudas, no sos de la verdad. Esto es lo que dice la palabra, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y Juan está diciendo que la primera evidencia, como nos decía Emanuel, la primera manifestación de un cristiano verdadero es que no practica el pecado, sino que obedece de corazón a Dios. Voy a leer lo que anoté. El cristiano obedece a Dios y no se deleita en el pecado porque ha conocido y creído en la verdad, a Jesucristo. Como resultado, Dios ha hecho una obra de transformación en el corazón de la persona.
la cual ahora, como nacido de Dios, está capacitado para poder obedecerle, amarle y mortificar sus pecados. Y la segunda evidencia directa a la que Juan se refiere con las primeras 3 palabras del versículo 19, que es lo que estamos explicando, es el amor. Vamos a leer 1 Juan 3 del 16 al 18. Nos hemos acercado mucho más a nuestro texto. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo tanto, Juan está diciendo, queridos hermanos, que un verdadero cristiano conoce o confirma o averigua que realmente es un cristiano, que está en la verdad, porque ama a sus hermanos, porque ama a los otros, porque ha conocido, como dice el texto, el amor, y por ende puede amar a los otros. Y no es un amor falso, no es un amor superficial, es un amor verdadero, un amor que se manifiesta con obras. El cristiano, voy a leer lo que anoté. El cristiano ama verdaderamente a sus hermanos porque ha conocido la verdad, a Jesucristo, a quien puso su vida por él y por lo tanto ama como Jesucristo lo ha amado. Y estas son las 2 cosas, principalmente, a las que Juan hace referencia con estas primeras 3 palabras y en esto. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y sin lugar a dudas, hermanos, tras analizar nuestra vida, tras analizar nuestro corazón y nuestra forma de vivir, esta es la única forma en la que nosotros podemos confirmar que somos verdaderamente creyentes. No hay otras cosas. Nosotros confirmamos que pertenecemos a la verdad, que somos salvos, que pertenecemos a Cristo o que estamos en Cristo, porque nuestra vida manifiesta obediencia a Dios y también un amor genuino por los hermanos. Y el resultado de tal averiguación, de tal confirmación, de tal entendimiento, tiene como resultado, vamos a volver al versículo 19, fíjense lo que trae como resultado: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Sin lugar a dudas, ante la duda, ante la inseguridad de que si realmente soy salvo o no, el analizarte, el poder comprobar si tu vida se ajusta a lo que Dios está diciendo, va a traer una seguridad completa en Dios. Fíjense lo que dice: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Sin lugar a dudas, tras analizarnos y comprobar y confirmar que somos realmente salvos, el resultado de eso es una paz, es una seguridad tan grande que podemos estar delante de Dios sin culpa. Ahora, continuando con el texto, antes de continuar con el texto, yo quería, para reflexionar, que pudiéramos pensar un poco con una pregunta. Y la anoté y puse: la seguridad de nuestra salvación, queridos hermanos, ¿está basada en las manifestaciones de las que habla Juan? ¿Está basada en las manifestaciones de las que habla Juan? Fíjense de que Juan no está hablando de personas que van a la iglesia todos los domingos o todos los fines de semana. Fíjense que Juan no está hablando de eso. Juan está hablando de un estilo de vida. Juan está hablando de un estilo de vida que se caracteriza por el amor genuino hacia las personas, hacia los demás, y también se caracteriza por una obediencia no perfecta, pero sin embargo sí sincera delante de Dios. Una obediencia que no se caracteriza, como ya vamos a ver más adelante, en el orgullo y en una obediencia egoísta. Ya vamos a ver más adelante que es una obediencia movida por un amor y una gratitud sincera a Dios. Por eso, hermanos, qué bueno que sería que pudiéramos analizarnos y examinarnos. La idea de esto no es infundir miedo,
la idea de esto no es traer intranquilidad a nuestros corazones, pero sí es algo con lo cual cada uno de nosotros deberíamos examinarnos en lo personal y ver si realmente somos salvos o no. Si nos caracteriza una vida que practica el pecado, que se deleita en el pecado, como ahora vamos a ver las consecuencias del pecado, sin lugar a dudas no estamos en la verdad. Sin lugar a dudas vamos a ser condenados. Sin lugar a dudas lo que nos espera es el infierno. Si nuestra vida se caracteriza por deleitarse en el pecado y practicamos el pecado y no luchamos contra el pecado, sin lugar a dudas, hermanos, estamos condenados al infierno. Sin lugar a dudas, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Sin embargo, hermanos, recordemos que Dios aquí está hablando de prácticas del pecado. Como hemos visto y como nos explicó Emanuel el sábado, el miércoles pasado, el cristiano aún puede caer en pecado. El cristiano aún peca. Si yo preguntara hoy, levanten la mano todos los que no pecaron, hoy nadie sería capaz de levantar la mano, porque todos cometemos errores, todos pecamos. Sin embargo, la idea de Juan acá es que el cristiano no se deleita en pecar. El creyente no continúa pecando. Y esa es la idea principal de este texto. Por eso, hermanos, qué bueno que sería para nosotros el analizarnos, el examinarnos y como termina el texto, como dice el texto, asegurar nuestros corazones delante de Dios. Para continuar, versículo 20. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ustedes saben que a lo largo de las Escrituras nosotros nos encontramos muchas veces con esta palabra corazón. Y en la Biblia la palabra corazón la mayoría de las veces no se refiere al músculo, no se refiere a ese órgano que bombea sangre. La palabra corazón tiene muchos significados en las Escrituras. Puede significar deseos, puede significar la inteligencia, puede significar también los pensamientos, puede también significar las emociones y los sentimientos. Sin embargo, aquí en este texto, a lo que se refiere Juan cuando dice corazón es a la conciencia. ¿Sí? Muchos estudiosos concuerdan de que la mejor traducción para esta palabra es conciencia. Miren lo que dice, y quiero leérselos, me encantó realmente lo que dice John MacArthur sobre la conciencia. La conciencia es el dispositivo divino de advertencia, productor de que informa a las personas que padecen una lesión o enfermedad corporal. La conciencia es un mecanismo de advertencia espiritual que alerta al alma de cualquier conducta peligrosa. Ahora, respecto a la salvación de los creyentes, respecto a los creyentes y la conciencia, nosotros sabemos que al momento de la conversión, ¿sí?, la conciencia del creyente es purificada. La conciencia del creyente es limpiada, quitándole toda culpa por los pecados que él ha cometido cuando llega a los pies de Cristo y Dios lo salva. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero esta verdad bíblica, esta verdad que es la que Dios obra en nuestro corazón, limpiándonos la culpa y limpiando nuestras conciencias, la podemos encontrar en Hebreos 9:14 y en Hebreos 10 del 19 al 22. Sin embargo, hermanos, la culpa, a pesar de que ha sido purificada por todos nuestros pecados y por todo nuestro pasado, esa conciencia que nos acusaba ha sido limpiada por Dios al momento de nuestra conversión. Sin embargo, como nosotros sabemos, el cristiano, el verdadero creyente, aún lucha con el pecado. Pero fíjense qué diferencia, el cristiano lucha con el pecado. El cristiano no se deja vencer por el pecado ni se deleita en el pecado. El cristiano lucha con el pecado y en esa lucha a veces el cristiano peca, a veces el cristiano falla y a veces el cristiano, lamentablemente,
por descuido, el cristiano puede llegar a caer en reiteradas ocasiones en un pecado puntual. Entonces, es en ese momento, cuando el cristiano está lleno de culpa por su pecado, cuando la conciencia lo vuelve a acusar. Fíjense, la culpa, voy a leer lo que noté acá, la culpa en el creyente vuelve a aparecer cuando la conciencia le muestra que ha hecho algo en contra de Dios. Fíjense el salmista David, fíjense el rey David lo que escribe en el Salmos 32 del 3 al 4. Fíjense, Salmos 32 del 3 al 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí, dando vuelta la página, miren lo que dice David también en el Salmos 38, del 1 al 8, y lo vamos a leer, hermanos, para que podamos ver lo que el pecado genera en el corazón del verdadero creyente. Fíjense, lo voy a volver a decir, vamos a ver en estos textos lo que el pecado genera en el corazón del verdadero creyente. Fijémonos lo que dice David, Salmos 38 del 1 al 8. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. 1. Conciencia de castigo y conciencia de merecedor de ira. Fíjense lo que dice el versículo 2. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Salmos 40, 12. Por último, para que podamos ver el corazón de David ante el pecado. Miren lo que dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Vamos a leerlo de vuelta. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Vamos a volver a 1 Juan. Fíjense lo que dice: pues si nuestro corazón nos reprende. Sin lugar a dudas, hermanos, una de las manifestaciones también de que somos verdaderamente hijos de Dios es porque el pecado, es porque nuestra conciencia nos acusa. Juan está hablando de los creyentes aquí, dice, pues si Juan se está involucrando, pues si nuestro corazón nos reprende, pues si nuestra conciencia nos acusa, pues si nuestra conciencia nos está mostrando nuestro pecado, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero fíjense, en el cristiano la conciencia lo acusa. El cristiano que peca realmente es confrontado, realmente no genera felicidad ni gozo. El cristiano que peca, el cristiano que cae en pecado, sin lugar a dudas, es atormentado por eso. No está tranquilo el cristiano que ha cometido pecado. El cristiano que ha caído en pecado, sin lugar a dudas, así como leímos cómo estaba David, sin lugar a dudas, va a tener dolor en su corazón, va a tener aflicción en su corazón. Estamos hablando, ¿no?, de un cristiano que ha caído seriamente en algún pecado. Fíjense que Juan no está diciendo los cristianos no van a ser reprendidos por el pecado. Dice Juan, pues si nuestro corazón nos reprende. Voy a leer lo que tengo anotado acá. Cuando hay pecado en el cristiano, cuando hay pecado hay culpa. Cuando hay pecado hay dolor. Cuando hay pecado hay vergüenza. Cuando hay pecado hay inseguridad. Cuando hay pecado hay angustia.
Para el creyente, el placer del pecado nunca va a ser más grande que el dolor, la vergüenza y la culpa que éste genera. Fíjense lo siguiente, hermano. Para el creyente genuino, el placer del pecado nunca va a ser más grande que el dolor, la vergüenza y la culpa que éste genera. Y esta es otra de las manifestaciones, que el cristiano no se deleita en el pecado, sino que su conciencia es acusada, lo acusa y lo reprende. Y nosotros, ya vamos a ver más adelante, esta obra la hace el Espíritu Santo. Si no estás siendo confrontado por tu pecado, si das rienda suelta a tus deseos y la conciencia no te está acusando, es una de las señales que hay que prestar atención. Porque posiblemente, probablemente, realmente el Espíritu de Dios no está en vos. Nosotros, ya vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo es aquel que se encarga de convencer de culpa y de juicio, que es aquel que se encarga de convencer de pecado. Pero, sin embargo, hermanos, fíjense de que el cristiano sí siente culpa. El verdadero creyente sí siente culpa. Cuando peca, siente culpa, siente dolor, siente vergüenza, siente inseguridad. Y acá, hermanos, es lo maravilloso del Evangelio. Dice el versículo 20, mayor, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. A pesar de la culpa que podamos llegar a sentir por fallarle a Dios, y tal vez incluso no por fallarle a Dios, tal vez hay cristianos piadosos, sin embargo que su pasado, lo que antes habían hecho antes de conocer a Cristo, incluso los puede seguir atormentando. Fíjense, hermanos, qué maravilloso que es el Evangelio, que dice aquí la palabra de Dios, mayor que nuestro corazón, mayor que nuestra conciencia, es Dios, y Él sabe todas las cosas. A pesar de la culpa que podamos llegar a sentir por fallarle a Dios y pecar contra Él, o por nuestro pasado, mayor que nuestra culpa es el Señor. El Señor conoce nuestros errores y nuestros pecados mejor que nosotros mismos. Vamos a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Miren lo que dice aquí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que a los ojos del Señor pueda estar oculto. Dios conoce todas las cosas. Miren lo que dice. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense cómo termina. A quien tenemos que dar cuenta. El Señor conoce todo y a Él tenemos que darle cuenta por nuestros actos. Sin lugar a dudas. Pero miren cómo sigue. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor es más grande, hermanos, que nuestra culpa. El Señor es más grande que nuestras fallas. A pesar de que el cristiano, como creyentes, podemos caer en ciertos pecados y tal vez incluso hay cristianos a quienes su pasado los sigue condenando, les sigue trayendo culpa, Jesucristo es más grande, mayor que nuestra culpa, mayor que nuestra vergüenza es el Señor. Fíjense lo que dice Romanos 7:24. Hay muchísimos textos que podríamos leer, vamos a leer solamente uno. Fíjense que Pablo aquí en este capítulo está tocando el tema de la ley del pecado. Pablo en este capítulo declara que él lucha contra el pecado, que él no puede que él no puede hacer lo que él quiere, esto es obedecer a Dios, pero que sí, ¿qué pasa? Él también peca. Lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y miren cómo termina el versículo 24 y 25. Dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba reconociendo su pecado, su miseria, porque seguía pecando, porque seguía atado a este cuerpo mortal, como nosotros. Este cuerpo que está atado a pasiones. Y Pablo declara bien fuerte, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero miren el versículo 25.
Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Capítulo 8, versículo 1, el siguiente, miren lo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, hermanos, voy a leer lo que tengo anotado. El Señor nos manda a no quedarnos estancados en la culpa y el error. El cristiano debe refugiarse constantemente en la cruz de Cristo. En la cruz es donde Cristo cargó con mi pecado. En la cruz es donde Cristo pagó por mi condena. En la cruz es donde Cristo canceló todas mis deudas. En la cruz es donde Cristo me reconcilió con Dios. En la cruz es donde Cristo llevó mi castigo. Hermano, no, tu inseguridad, sin lugar a dudas, no te define. Si realmente sos un cristiano y a la luz de la palabra salís aprobado ante esto, es decir, te hallás en Cristo, es decir, no das rienda suelta a tus deseos, sino que obedeces a Dios. Sin embargo, aún pecás, aún caes, hermanos, querido hermano, el Señor es mucho más grande que tu error. El Señor es aún mayor. Fíjense lo que dice Romanos 8, 30 al 34. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará? Fíjense, hermanos, qué tremenda esta pregunta de Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Uno más. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y podríamos continuar leyendo hasta el final. Pero fíjense qué tremendo, hermanos. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a acusar? Dios ya nos ha justificado. Esto es, Dios al cristiano verdadero ya lo ha declarado justo. Y ante Dios somos justos. Por eso, hermanos, nuestras emociones y sentimientos no deberían dictar la seguridad de nuestra salvación. Nuestra salvación solamente depende de la obra perfecta de Cristo. El regalo que ofrece Dios por medio de Cristo es vida eterna. Y si esta vida se perdiera, si la salvación se perdiera, ya no es vida eterna. El cristiano verdadero, que aún lucha contra el pecado, a pesar de las emociones y de los sentimientos de culpa por haberle fallado a Dios, sin lugar a dudas puede acudir a la cruz, puede acudir al Evangelio y estar seguro en Cristo. Vamos a continuar con el siguiente versículo, queridos hermanos. 1 Juan 3, 21. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dado que la inseguridad, la vergüenza, la culpa, la humillación, el dolor, la acusación viene como consecuencias del pecado, del pecar contra Dios, la seguridad, el gozo, la paz, la comunión con Dios viene dada por la obediencia de corazón a sus mandamientos. El creyente que vive en obediencia tiene la confianza para acercarse al trono de Dios y pedir. Fíjense lo que dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, este texto podría interpretarse erróneamente diciendo que Dios tiene que cumplir nuestras demandas, diciendo que Dios tiene o debería hacer las cosas que nosotros le pedimos. ¿Por qué? Porque le hemos obedecido.
¿no? Y el texto erróneamente podría interpretarse así. Dios debe cumplir con lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque le hemos obedecido, porque hemos obedecido sus mandamientos. Y en el día de hoy encontramos mucho de eso. En muchas iglesias que se hacen llamar evangélicas, lamentablemente. Iglesias que declaran, que dicen, que pactan, que ordenan que Dios haga esto y que Dios va a cumplir y Dios me va a dar lo que necesito y Dios me va a dar lo que pido. Y pueden tal vez agarrarse de este texto, ¿no? Y decir, acá dice el texto, ¿no?, que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y eso es una interpretación realmente muy errada de lo que dice el texto. No es eso lo que está queriendo transmitir Juan en este texto. En primer lugar, si la oración que Dios responde fuera en base a una obediencia completa y perfecta, si fuera en base a méritos, ninguna oración sería contestada, sin lugar a dudas, porque todos pecamos, todos hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. Y esa es una realidad. Si la respuesta de Dios fuera en base a méritos, Dios no respondería a nadie, solamente al Señor Jesucristo, porque Él fue el único que vivió perfectamente. Sin embargo, nosotros no podemos y no estamos capacitados para acercarnos a Dios con tal confianza, con orgullo, con una seguridad, ¿no? Señor, vos tenés que hacer esto porque yo he vivido perfectamente y vos tenés que hacer esto. Sin lugar a dudas, hermanos, esa no es la obediencia de la que Juan está hablando. Fíjense que la obediencia, dice el versículo 22, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el acercarse con orgullo, como muchos hacen, acercarse con orgullo o con jactancia delante de Dios, no es algo que a Dios sea agradable. Fíjense la confrontación en los evangelios que el Señor Jesucristo tuvo con los fariseos y con los escribas. Ellos eran las personas que más se jactaban. Sin embargo, Dios los confrontó. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nosotros encontramos, por ejemplo, que Dios se resiste a los soberbios. Sin embargo, da gracia a los humildes. Por lo tanto, el acercarse a Dios con una actitud arrogante, soberbia, de decir, yo soy creyente y yo hago las cosas bien, tenés que cumplir mis cosas, eso no es agradable delante de Dios. Dios se resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, fíjense de que si esto fuera verdad, también por otro lado, Dios tendría que ajustar su voluntad según en base a nuestras peticiones. Fíjense de que si Dios tuviera que aceptar nuestras peticiones en base a nuestros méritos, Dios tendría que ajustar su voluntad. Sin embargo, Juan, sabiamente, al final de la carta, fíjense lo que dice en el versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Fíjense cómo es que piden los que obedecen sus mandamientos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces fíjense que nuestras peticiones tienen que amoldarse a la voluntad de Dios. No es Dios amoldándose a las peticiones del hombre, es el hombre amoldándose a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, esa idea de que Dios va a cumplir todos mis decretos y todo porque yo soy y esto, eso no va. El creyente genuino y verdadero, ¿sí?, va a obedecer a Dios no en base a méritos. No va a obedecer a Dios buscando ganancias, buscando el favor de Dios. El creyente verdadero va a obedecer a Dios por gratitud y por amor hacia Él. Fíjense lo que dice el Salmo 48. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Sin lugar a dudas, aquel que pide conforme a la voluntad de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios y le agrada hacer la voluntad de Dios. Y la ley de Dios, la palabra de Dios,
está en su corazón, está en su interior. Fíjense qué tremendo y cuán diferente es pensar en que Dios busca obediencia para poder ganar su favor. Sabemos que eso no es posible. Qué diferente es con obedecer a Dios por gratitud y por amor verdadero. Fíjense, el creyente se acerca confiadamente a Dios sabiendo que no va a ser rechazado. Sin embargo, reconoce que todo lo que recibe de Dios es por gracia y por misericordia. Lo acabamos de leer en Hebreos 4, capítulo 15, capítulo 4, 15 al 16. Fíjense, vamos a repasarlo de vuelta. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo debemos pedirle a Dios? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Eso implica que tiene que haber orgullo y jactancia delante de Dios? No. ¿Qué es lo que dice? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin lugar a dudas, el creyente que ora y se acerca con misericordia, se acerca con humildad, reconociendo quién es Dios y reconociendo que Él tiene la posibilidad de entrar a la presencia misma de Dios, pero por pura misericordia y por pura gracia, por lo que Cristo ha hecho, jamás va a acercarse a Él con arrogancia y con jactancia. Volvamos al libro, al texto. Dice, porque guardamos sus mandamientos, 1 Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El verdadero cristiano, al verdadero creyente, Dios les responde las oraciones, ¿sí? Pero no tenemos que interpretar este texto mal. No le responde porque el creyente simplemente le obedece. No le responde por méritos, sino que le responde, queridos hermanos, porque el creyente le ha obedecido. Y como le obedece, el corazón del creyente se ajusta y se alinea a su voluntad. Sin lugar a dudas, nunca nosotros vamos a poder torcer la voluntad de nuestro Señor. Ahora, vamos a continuar versículo 23. Dice, vamos a también apresurarnos un poco, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y fíjense que aquí Juan aclara nuevamente cuáles son los mandamientos que el creyente obedece. Juan viene diciendo, porque guardamos sus mandamientos. El Señor responde a nuestras oraciones porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y Juan aclara y dice, ¿y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Juan dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Evidentemente, y esto es una realidad, el creyente genuino, el creyente verdadero, ha obedecido este mandamiento, el mandamiento de creer en el nombre del Señor Jesucristo, de su Hijo, el Hijo de Dios. Ahora, con nombre, fíjense que dice con nombre, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí simplemente no es poner la fe en la palabra Jesús, ¿sí? No es eso. Juan con esto se está refiriendo en que el creyente o la persona debe creer no solamente en el nombre, sino en toda la persona del Señor Jesucristo. Y esto abarca tantos sus atributos, tanto sus obras y quién Él es. Y sabemos que Él es Salvador y que Él es Señor. Ahora fíjense que Juan está repitiendo que el creyente cree en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es otra evidencia, queridos hermanos, de que pertenecemos a la verdad o de que tenemos salvación. De que todavía nosotros, queridos hermanos, seguimos creyendo. Aquel que ha sido salvado va a continuar creyendo. Es imposible que un verdadero cristiano pierda la salvación y deje de creer.
Si deja de creer es porque evidentemente esa persona no era realmente salva, realmente no pertenecía a la verdad. Ahora, un ejemplo práctico sobre esto, lo anoté acá porque lo reflexionaba y me gustó mucho. Un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. Fíjense que de lo que venía hablando Juan acerca de la culpa, acerca de las acusaciones de la conciencia, cuando el creyente es invadido por la culpa o el dolor por haber fallado a Dios, el creyente verdadero puede levantar la mirada a la cruz y recordar la obra que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. El creyente nuevamente puede recordar la sangre que fue derramada a su favor allí en la cruz del Calvario. Esto también es un llamado a leer las Escrituras, a poder meditar, a poder aferrarnos a la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Señor? ¿Cómo nuestra confianza va a verse incrementada en nuestro Señor y Salvador si no le conocemos? Y la única forma de conocerle, la única forma de poder conocer sus obras, conocer su vida, conocer sus atributos y maravillarnos de quién Él es en la palabra de Dios. Y este es un mandamiento este es el primer mandamiento y obviamente el principal, ¿no? Es el punto de partida, en que a Dios le agrada que las personas cumplan, el creer en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense que es lo primero. El texto continúa y dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nuevamente Juan está repitiendo la idea y diciendo qué es lo que el cristiano obedece, qué es lo que el cristiano cumple. El amor que habla aquí Juan, fíjense, es el amor ágape, que es el amor sacrificial, es el amor del Señor Jesucristo para con nosotros. Fíjense que la palabra amemos, dice, y nos amemos unos a otros, se encuentra en el presente continuado, ¿no? Es decir, que el cristiano continuamente tiene que amar a sus hermanos. No podemos un día decir, bueno, no, yo ya no amo a tal porque me miró mal, o porque no me saludó, o porque nos peleamos o porque tuvimos una diferencia. No, el cristiano ama a sus hermanos. ¿Van a haber diferencias? Sí. ¿Somos diferentes? Sí. Sin embargo, el amor tiene que estar. ¿Y cómo es ese amor? Tenemos que ver la cruz de Cristo nuevamente. No podemos separar las cosas. Fíjense, vienen unidas. Dice, en primer lugar, Juan presenta al Señor Jesucristo y luego Juan dice que tenemos que amarnos los unos al otro. Las cosas vienen unidas. Cuando nosotros vemos la cruz del Calvario y vemos a Jesucristo muriendo por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar a nuestros hermanos cuando nos faltan el respeto, cuando nos hacen daño, o cómo nosotros no vamos a pedirle perdón a un hermano cuando le hemos ofendido, cuando el Señor nos perdona todo el tiempo y nos ha perdonado toda nuestra iniquidad y toda nuestra maldad? Y esta es la idea que Juan está queriendo transmitir, que podamos amar como Jesucristo nos ha amado, de una forma sacrificial. El ejemplo supremo y sublime de este amor ágape es el de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó en la cruz del Calvario para salvar a viles pecadores. Fíjense lo que dice Romanos 5:5. Vamos a leerlo de acá de la pantalla para ser más veloces. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin lugar a dudas, los creyentes pueden amar porque el amor de Dios ya ha sido derramado en sus corazones. El creyente tiene que recordar y reflexionar continuamente en el Evangelio para poder amar a otros. En otras palabras, el creyente, para poder amar a otros como Cristo, tiene que recordar continuamente cómo Cristo lo ha amado. Y por último, hermanos, sé que el tiempo se ha extendido. El último texto dice, en 1 Juan 3:24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Una correcta interpretación de esto, una interpretación incluso
diabólica, vamos a decirlo así, son aquellos que dicen de que el texto dice lo siguiente: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, el que no guarda sus mandamientos, o el cristiano que comete un pecado, ¿no?, como pecó, Dios ya no permanece en él. Y como Dios no permanece en él, el Espíritu Santo ya no está en él. ¿Por qué? Porque pecó. Sin embargo, hermanos, esta es una interpretación realmente muy errada. En esto no podemos tener dudas y no podemos tener, no podemos fluctuar. Tiene que ser una seguridad, hermanos, realmente profunda y arraigada en nuestro corazón. La salvación no se pierde. Muchos sacan este texto de su contexto y dicen: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Por lo tanto, si pecas, perdés la salvación. Porque el texto dice que el que guarda sus mandamientos es el que permanece en Dios. Por lo tanto, el que peca es el que pierde la salvación. Y esto no es lo que Juan está queriendo decir. Juan escribió esta carta para traernos seguridad, para poder convencernos de que estamos en la verdad. Y este texto hay que analizarlo en su contexto. Juan no está diciendo, ¿sí?, que el que peca pierde la salvación o Dios ya no mora en él. Hace falta que nuevamente acudamos al contexto y que no nos abstraigamos, ¿sí? Tenemos que siempre estudiar en su contexto. Cuando Juan dice: y el que guarda sus mandamientos, está haciendo referencia a los creyentes. Está haciendo referencia a los cristianos, aquellos que no se deleitan en el pecado, que obedecen a Dios. Sin embargo, a veces, y nosotros lo sabemos, pecamos contra Dios, porque seguimos pecando. El creyente sigue pecando contra Dios, pero no se deleita en el pecado, no ama el pecado, no persevera y continúa pecando y dando rienda suelta a sus deseos carnales. Y es en esta persona, el que guarda sus mandamientos, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el que obedece a Dios, el que ama a sus hermanos como Cristo lo amó, ese es el que permanece en Dios y Dios en él. Y esto, hermanos, trae seguridad a nuestro corazón. La salvación no la perdemos. La salvación, hermanos, no se pierde. La salvación está sostenida por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestra salvación no está sostenida o protegida por nuestras obras, tampoco por nuestros sentimientos o por nuestras emociones o por nuestras fallas. El Señor Jesucristo declaró en la cruz del Calvario: consumado es. La obra se terminó. La obra ya está hecha. Hermanos, la salvación no se pierde. Y todo aquel creyente que por medio, ¿no?, de la misericordia de Dios y por medio de la obra de Dios, que ha sido regenerado y capacitado para poder obedecer a Dios y amar a sus hermanos, tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es la seguridad nuestra. Esa es nuestra seguridad, que tenemos a Dios con nosotros y nosotros estamos en Dios. Tengo muchos textos para leer respecto a esto y sobre el Espíritu Santo, pero el Espíritu, solamente lo voy a leer y voy a dejar los textos. El Espíritu Santo es quien hace la obra de santificación en el creyente. El Espíritu Santo es quien da seguridad al corazón del creyente respecto a su salvación. Romanos 8:16 y Romanos 8:13. El Espíritu Santo es quien ayuda al creyente en momentos de debilidad y lo guía a clamar a Dios conforme a su voluntad. Romanos 8:27 al 28. El Espíritu Santo es quien ayuda al creyente a batallar contra los deseos de la carne. Gálatas 5:17. Y por último, hermanos, Dios ha prometido terminar la buena obra, la salvación que hizo en nuestros corazones. El Señor ha prometido terminarla. Filipenses 1:6. Por lo tanto, queridos hermanos, a la luz de la palabra hemos visto el tema, si se podría decir, o hemos estudiado los textos en los cuales Juan habla de la seguridad de salvación en el creyente. Son muchas cosas las que Juan habla. Yo acá escribí un resumen de todas ellas. Es muy cortito, solamente se los leo. El resumen de todos los textos que hemos leído es el siguiente.
La forma de asegurarnos que somos verdaderamente salvos es analizando nuestra forma de vivir. El verdadero creyente vivirá conforme a la palabra de Dios, luchando contra el pecado remanente y amando genuinamente a otros. La culpa y la desconfianza en el creyente vienen por consecuencia del pecado. En el creyente el pecado producirá una vergüenza y una culpa muchísimo mayor que el placer que dicho pecado le promete. En el no creyente jamás la culpa será superior a su deleite en el pecado y continuará satisfaciendo sus deseos carnales. El creyente tiene confianza en Dios porque le ha obedecido en el mandato de creer en su Hijo, el Señor Jesús, y se aferra a lo que es en Cristo, una persona declarada justa y santa. En consecuencia a esto, hace lo que a Él le agrada. Una de estas cosas es amar a sus hermanos como Cristo lo ha amado. Por último, una de las bendiciones que tenemos los hijos de Dios es que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, y Él es el que se encarga de ayudarnos en nuestra debilidad a lo largo de toda nuestra vida. La salvación no se pierde. El Señor va a terminar la buena obra que comenzó en los creyentes, aquellos que guardan sus mandamientos. Por eso, hermanos, que cada vez que haya duda en nuestros corazones, que podamos aferrarnos a Cristo, que podamos acudir a Cristo y saber que nuestra salvación está segura, está sellada, no la vamos a perder. Y si a la luz de la palabra y de lo que has escuchado en esta noche, tu conciencia te acusa, tu conciencia te habla, déjame decirte que es el Espíritu Santo el que te está hablando. Aquel que convence de pecado al mundo es el Espíritu Santo. Si vos, a la luz de la palabra, de lo que hemos hablado, no sos capaz de poder decir soy un cristiano, este es el momento de poder arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo. Es hoy el momento. No sabemos si mañana vamos a estar. No sabemos si a la salida de este lugar no estamos, o pasa un accidente o lo que sea, Dios no lo permita. Pero si vos, analizando tu vida, te das cuenta que todavía seguís dando rienda suelta a tus deseos, el pecado no te causa culpa, aflicción o dolor, y realmente no hay un amor genuino por Cristo, por su obra, por lo que Él es, no estás en Cristo. No estás en Cristo. No, acá no vamos a engañarte. En otros lugares te mienten y te van a decir un montón de cosas y te van a engañar. Acá predicamos el Evangelio y preferimos de todo corazón advertirte ante esta realidad. Si no estás en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si el pecado te domina, estás condenado al infierno y Dios te va a juzgar por tus pecados. Dios te va a condenar, vas a sufrir eternamente. Por eso, si estás siendo en esta noche guiado por el Espíritu Santo y te está mostrando tu dolor, te está mostrando tus errores, tus pecados, cuánto le has fallado a Dios, acudí a Cristo. Porque Él fue el que murió por tus pecados ahí en la cruz del Calvario. No hay manera que puedas hacer algo para remediar tus pecados. No hay forma. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que el ser humano pueda hacer para poder salvarse a sí mismo. El único que puede salvarnos de nuestros pecados es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó la condena que vos y yo merecíamos allí en la cruz del Calvario. Tu condena, lo que mereces, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Cristo lo sufrió. Dios lo castigó para no tener que castigarte a vos. Pero esto es solamente si te aferrás a Cristo y crees en Él de todo corazón y te arrepentís de tus pecados. Por eso, hermanos, que podamos en esta noche volver gozosos y tranquilos y felices, ¿no? Sabiendo que nuestra salvación está segura en Cristo. Sabiendo que nuestra salvación no la perdemos. Y si Dios nos ha mostrado que hay cosas que tenemos que cambiar, que mejorar, ¿no? Si le hemos fallado a Dios y estamos cayendo en algún pecado, miremos la cruz del Calvario, levantémonos y acerquémonos confiadamente porque tenemos a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quien conoce nuestras debilidades y quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que el Señor los bendiga.